Amigas y amigos, vamos a conversar con el doctor Guillermo Chas, que él es abogado, graduado en la Universidad Católica Argentina, diploma de honor, el mejor promedio en su promoción. Además tiene posgrados en gestión pública local en la Universidad Austral, Derecho Penal Empresario en la Universidad Católica, además es docente de Derecho Constitucional y también de Derecho Administrativo en la Universidad de El Salvador y en la Universidad Católica, respectivamente. Y miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Y además es joven, como podemos apreciar. Con todo esto que estamos diciendo, tiene juventud expresada en el rostro. Digamos que tiene menos de 40, ¿verdad? 31 para ser precisos. 31, bueno, doctor Chas. Mire, nosotros nos molestamos por un temita. Usted hace poco tuvo la oportunidad, a partir del diario Infobae, de expresar algunas opiniones acerca de un conflicto que no es nuevo, un conflicto que está radicalmente, geográficamente radicado en la Patagonia, pero no es exclusivo de la Patagonia. ¿Por qué? A ver, el conflicto es con denominadas comunidades originarias, en el caso de la Patagonia con mapuches. Pero, claro, el conflicto a veces con las comunidades originarias se expande al resto del territorio argentino. En esta oportunidad quiero focalizar el tema por la gravedad de los sucesos que han acaecido en los últimos días, con el tema de las comunidades mapuches. Usted en el diario Infobae señaló que el reconocimiento de los derechos de estos pueblos, se está refiriendo a las comunidades originarias, que son parte de la Argentina, va más allá de antecederla temporalmente. Debe realizarse dentro de los marcos fijados por la ley y a través de los mecanismos institucionales que rigen nuestra vida en sociedad. ¿Podría explicarnos un poquito más acerca de este concepto expresado en esa nota que le hicieron? Bueno, es que básicamente lo primero que hay que tener en cuenta, y que yo también en la nota lo destacaba, es que en realidad el problema, el conflicto, no es puntualmente con los pueblos originarios o con las comunidades originarias, sino con algunos grupos que se han radicalizado, incluso a veces dudosamente, su pertenencia real o sincera a la causa de, en este caso, la cuestión mapuche, y que utilizan eso como una bandera tras la cual ocultan otras intencionalidades, ¿no? Pero por suerte, como advertimos en la nota, algo que es importante es que nuestra Constitución y el marco normativo vigente nos da una posibilidad real para solucionar este tipo de conflictos. Y como usted bien decía recién, como usted mencionaba, el hecho de que haya una preexistencia étnica y cultural, que está incluso expresamente reconocida en el artículo 75, inciso 17 de la Carta Magna de nuestro país, de nuestra Constitución Nacional, no significa que la existencia previa de estas comunidades a la nación argentina como tal implique un derecho a sustraerse, valga la redundancia, del derecho vigente, del orden normativo vigente. Todas las comunidades étnicas que conforman nuestro país, que pueden ser pueblos originarios o pueden ser también comunidades étnicas que vinieron por la inmigración, son parte fundante e integrante de la República Argentina, de la nación argentina. Entonces, en ese sentido, no podemos dejar de destacar esto, ¿no? Que todas las cuestiones que se susciten tienen que darse dentro del marco que establece la Constitución y las leyes dictadas en su consecuencia. A propósito de lo que usted señala, de otras comunidades étnicas inmigrantes, me vino a la memoria rápidamente, un poco en broma, un poco en serio, en alguna oportunidad de nuestra historia, la Boca se autodenominaba República. Entonces, si consideramos que allí muchos inmigrantes asentaron sus raíces y que la mayoría de esos inmigrantes, venidos de Europa, especialmente de Italia, podríamos decir que ahí quisieran hacer una república separatista italiana. O sea, imposible, ¿verdad? Imposible.
Sí, es que en cierto sentido lo que usted dice, quizás, como bien destacaba, ¿no? Un poco en chiste, un poco en serio. De hecho, uno cuando entra ahí a La Boca, pasando el Parque Lezama, se encuentra con el cartel de Bienvenidos a la República de La Boca. O mismo yo que vivo en la provincia de Corrientes, que acá entre los correntinos es muy común referirse a Corrientes como la República de Corrientes, no deja de ser algo anecdótico, algo simbólico que nunca ha trascendido del folclore popular. En cambio, lo que estamos viviendo y a lo que estamos asistiendo en el sur del país es a una cuestión muy distinta, ¿no? Porque si nos miramos en el espejo de Chile, que quizás tiene el conflicto un poco más desmadrado que nosotros, nos da la pauta que ahí no se está hablando en sorna. Quienes están llevando adelante estos actos lo hacen con una convicción y más allá del carácter de los actos que ejercen, que de mínima son delictivos y hay una discusión abierta siempre desde un punto de vista legal, ni siquiera sin entrar en la faz política de la cuestión sobre si estos actos pueden o no encuadrarse dentro del concepto de terrorismo conforme a las directivas que establecen las Naciones Unidas y incluso las leyes vigentes en nuestro país. La realidad es que estos grupos que cometen actos delictivos y que hablan de una nación mapuche o de una suerte de lucha independentista o separatista, sediciosa, secesionista, no encuentra cabida en nuestro marco constitucional. Es algo que es inadmisible desde un punto de vista del marco normativo, ¿no? El reconocimiento que hace la Constitución de la preexistencia étnica y cultural y también del derecho a la posesión y la propiedad de las tierras ocupadas de manera tradicional por estas comunidades, siempre es dentro del marco de la Constitución, e incluso hay que recordar que este reconocimiento, hablábamos del artículo 75, es el que le atribuye las competencias al Congreso de la Nación, es decir, que es una cuestión que está sujeta a una reglamentación legislativa que permitirá que estas comunidades ejerzan este derecho constitucionalmente reconocido conforme las leyes que reglamenten ese ejercicio. Después podemos discutir si no hay una omisión reglamentaria, una cierta mora legislativa en relación a esto, que puede haberla, pero no da lugar ni mucho menos derecho a cometer actos ilícitos y delictivos. Bien, 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 muchas gracias. Porque parte de lo que usted ha dicho recién también está en la nota a la que hice alusión, la publicada en Infobae, donde usted menciona esto que acaba de sintetizar recientemente. Entonces, como primera conclusión, la Constitución ofrece el marco regulatorio de la situación. Y nuestros códigos penal y civil también contribuyen a este marco jurídico. Penal, por el tema de las cuestiones de delitos que se realizaron. Pero a propósito de esto, como las voces no son todas unívocas, quiero anticiparle a usted una declaración porque de una persona que dialogó con una agencia de noticias, Pacurondo, para un programa de radio que ellos tienen. Me estoy refiriendo así lo cita la agencia, Nelson Ábalos, que integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Suele suceder que desde el ámbito de ciertos sectores de izquierda, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se autoidentifica con los sectores de izquierda, mencionan a estas luchas de comunidades originarias, muchas veces las enarbolan como luchas contra el capital, contra los intereses económicos, contra actividades activistas, y proclive hacia la defensa de la madre tierra, hacia la defensa de la naturaleza. Quieren dar ese marco. Desde su visión de constitucionalista y administrativista, ¿cómo analizaría esta autodefensa de los sectores o comunidades originarias que los engloban como las banderas de las luchas contra el extractivismo, contra los intereses económicos monopólicos, intereses económicos extranjeros, o sea, pseudo-colonialismo al cual estaríamos sujetos, y ellos serían la
el mascarón de prueba de una lucha nuevamente independentista. Bueno, como constitucionalista lo tengo que calificar como una cuestión política, ¿no? Porque usted bien lo dice, incluso hablamos de un sector que tiene una identificación dentro del espectro ideológico y que enarbola banderas eminentemente políticas, reivindica luchas que trascienden lo jurídico, o sea, y se engloban dentro de un fenómeno de un tinte claramente político. Y en ese sentido también es importante destacar que nosotros, y siempre hablando como constitucionalistas y como personas que vivimos en un Estado de Derecho, tenemos que destacar que el marco constitucional nos da un montón de herramientas para poder llevar adelante esas luchas, esos intereses, que son lícitos, son legítimos, siempre que se ejerzan dentro del marco de la legalidad, ¿no? Digo, sean de izquierda, de derecha, del centro, de arriba o de abajo, en definitiva, todos los que pertenecemos a la nación argentina tenemos derecho desde peticionar a las autoridades, que es un derecho constitucionalmente reconocido, hasta ejercer mecanismos previstos en la Constitución como garantías para la tutela de los derechos, como puede ser, por ejemplo, una acción de amparo. Yo veía el otro día, saliendo un poquito del tema, pero con una relación que ahora le vamos a encontrar, el caso de esta mujer que judicializó la omisión reglamentaria sobre la ley que establecía la obligatoriedad de las guarderías en los lugares de trabajo que cumplan ciertas condiciones. Bueno, esa mujer no tomó las armas y prendió fuego la empresa en la que trabajaba, reivindicando los derechos de las madres, el derecho de la infancia, de los niños, etcétera, etcétera, porque había una omisión reglamentaria. Esa madre lo que hizo fue tomar el camino jurídicamente apropiado como ciudadano de un Estado de Derecho para obtener el reconocimiento y la tutela judicial efectiva de una prerrogativa que ella consideraba vulnerada y que en última instancia la Corte le dio la razón. ¿Por qué traigo a colación este ejemplo? Porque creo que ese sería un buen mecanismo, incluso estas asociaciones como la que usted menciona, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que tienen personería jurídica y que tienen una trayectoria más allá de que uno pueda estar más de acuerdo, menos de acuerdo con su posicionamiento ideológico y las banderas que enarbolan, pero deberían presentarse, por ejemplo, a través de una acción de amparo, a través de una medida autosatisfactiva, fundando de manera sólida el reclamo que hacen. Por ejemplo, si consideran que esta omisión reglamentaria, ¿no?, que el Congreso tiene la obligación de regular cómo los pueblos originarios van a ejercer su derecho a la posesión y la propiedad de las tierras. El artículo 18 del Código Civil y Comercial, que se sancionó en 2015, reafirma esto estableciendo que esta cuestión tiene que ser objeto de una ley especial. Y bueno, la Constitución lo dice, el Código Civil lo dice, pero la ley no aparece. Hay una omisión legislativa que en última instancia genera un perjuicio a un sector de nuestra sociedad argentina, porque hay que recordar que los pueblos originarios son parte de nuestra sociedad argentina y de nuestra nación, por más que haya una preexistencia temporal. Claro. Entonces, hay que tomar las vías que el mismo ordenamiento nos otorga para solucionar los conflictos, pero nunca legitimar, ni mucho menos con ningún argumento político, actos que no encuadran dentro de lo que es el orden institucional, ¿no? La Constitución es clara, los actos que atenten contra el orden institucional serán insanablemente nulos, y si son delictivos serán perseguidos. Muchas gracias. Para ir redondeando, una parte que usted recién acaba de mencionar, la palabra omisión legislativa. Yo me quiero tomar la palabra omisión. Usted como analista, por los sucesos que han acaecido y los intercambios epistolares también entre autoridades provinciales, autoridades nacionales, hechos delictivos como el incendio del club recientemente y otros hechos delictivos. A su criterio, ¿hay temor en las autoridades
hacer cumplir la ley, incluso con los atributos represivos habilitados por la misma ley? Bueno, yo considero que quizás en nuestro país, como dice el dicho, ¿no? El que se quema con leche ve una vaca y llora, ha quedado un cierto resquemor a esa palabra que usted bien utiliza, que es la palabra represión, que en última instancia es una potestad legítima del Estado siempre que se ejerza conforme nuevamente al marco normativo que establece cómo el Estado debe perseguir, mitigar y reprimir hechos delictivos. Considero que sí, que hay una cuestión también de tinte político y que amerita un análisis que trasciende lo meramente jurídico y constitucional en torno al ejercicio del poder punitivo del Estado. Creo que hay responsabilidades que incluso trascienden las esferas de distintos poderes, ¿no? Porque podríamos decir, el poder legislativo en esto sí cumplió. O sea, hablábamos de omisión legislativa, no. Legislación hay y hay de sobra. Reglamentación también sobre cómo proceder ante estos casos. Pero vemos que son pocos los fiscales que de oficio ante la comisión de actos delictivos que son evidentes y de público conocimiento intervienen. Y también vemos que los poderes ejecutivos, que recordemos, los códigos procesales de todas las provincias, establecen la obligación de los funcionarios públicos de denunciar los hechos delictivos que lleguen a su conocimiento. Es decir, que si el fiscal no lo hace por sus propios medios, de todos modos, el poder ejecutivo, que va desde un ministro, desde un gobernador, desde un secretario de seguridad, o desde el propio policía que no puede actuar ante la duda, tiene la obligación como funcionario público de denunciar e instar a la acción penal para que se inicie una investigación y se tomen las medidas que son necesarias en el caso. Respondiendo concretamente a la pregunta, creo que sí, que hay una omisión, o más que una omisión, un temor deliberado de las consecuencias políticas que puede acarrear el ejercicio de las facultades punitivas que tiene el Estado. Bien. Doctor Guillermo Chas, muchas gracias. Una breve entrevista. Nos introduce en un tema y que hay muchas aristas para seguir tocando. Pero por la brevedad, le agradecemos la participación. Seguramente tendremos oportunidad de profundizar quizás este tema u otros. La realidad y la cotidianidad de Argentina recurrentemente vive en crisis, nos ve para poder dialogar en un medio de comunicación. Muchas gracias por la entrevista y a disposición para cuando pueda ser de interés mi participación. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Para comunicarse con El Otro Medio, desde celular llame al 54 911 61 17 25 82 o por correo electrónico a produccionelotromedio@yahoo.com.ar o comercial elotromedio@yahoo.com.ar. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Solicite entrevistas llamando al 15 61 17 25 82. Solicite entrevista.